Hola, hoy vamos a conversar o seguir conversando sobre el proceso de planificación en relaciones públicas. Habíamos indicado que este proceso tiene 4 etapas, que son investigación, planificación o diseño de la estrategia. La tercera, que es implementación, o como este autor le llama, acción y comunicación. Y finalmente vamos a tener la parte de evaluación. La fase de implementación o de acción y comunicación tiene varios retos porque en primer lugar ya contamos con un plan o una hoja de ruta que es el diseño de la estrategia y aquí lo que vamos a hacer es administrar los recursos garantizando de una manera diligente que todo se pueda llevar a cabo según estaba originalmente previsto. Desde luego podemos enfrentar factores de contingencia que nos impliquen hacer ajustes en la estrategia y para esto hay que tener no solo una rigurosidad en cuanto al monitoreo de lo que ambientalmente está sucediendo, sino también internamente de cómo se están llevando a cabo los recursos, si ha habido alguna variante a nivel presupuestario, etcétera. A nivel de implementación, por ejemplo, ahora que estamos con el tema del COVID, si hubiera una estrategia que hubiera previsto, por ejemplo, actividades sociales que implicaran aglomeraciones, claramente eso hubiera tenido que replantearse o posponerse. Entonces, bueno, hay muchos elementos a nivel de contingencia que pueden implicarnos o obligarnos a hacer ajustes. Normalmente vamos a contar con un plan de medios, sea el uso de medios tradicionales, digitales o redes sociales. Y desde luego vamos a pasar a la fase de investigación, de evaluación, perdón, y monitoreo. Y vamos a tener que estar elevando o elaborando reportes regulares para el cliente u organización. A nivel que es uno de los componentes de mayor valía, vamos a encontrar que hay indicadores de gestión e indicadores de impacto. Esto es muy sencillo, los indicadores de gestión son cosas que nos permiten a nosotros demostrar que como unidad o como organización o como agencia proveedora de servicios cumplimos con ciertos estándares de lo previsto. Por ejemplo, un indicador de gestión es el acuso de recibo de invitaciones a una actividad o el registro de confirmaciones, ¿verdad? Que eso de alguna manera constata que nosotros como ente ejecutor cumplimos con esa fase o esa etapa. El indicador de impacto tiene que ver con lo que sucedió a partir de esas acciones. Si nosotros vamos a hacer un evento, las invitaciones obedecen o las confirmaciones a una gestión de un indicador de gestión, pero cuánta gente nos llega a la actividad es un indicador de impacto. Por ejemplo, en el caso de un comunicado de prensa, los documentos o los comunicados que sean emitidos a los medios se refieren a un indicador de gestión, es decir, cuántos yo puedo demostrar que envié a través de los correos electrónicos, indicadores de lectura del correo, etc. Y el otro indicador es cuántas notas fueron publicadas a partir de esa información. Ese es el indicador de impacto. Entonces, en resumen, el primero tiene que ver con la gestión interna y el segundo con la consecuencia o el impacto externo o la acción de terceros que se logró a partir de la detonación o la activación de esas acciones por parte nuestra, ¿verdad? Aquí tenemos algunas estrategias de medición. Por ejemplo, en el caso de medios de comunicación usamos los indicadores de rating para saber cuántas personas fueron alcanzadas por ese mensaje o bien la cantidad de medios que difundieron la información. Hoy en día se ha tratado de hacer esto de una manera un poco más precisa, incluso ya no solo valorando los medios como si fueran todos iguales, sino que hay algunas agencias que han diseñado un coeficiente o un indicador que va a darle más o menos puntaje a la nota informativa, dependiendo de si el medio es un medio de alta circulación, si ha tenido reacciones en sus versiones digitales, etcétera. Es decir, si hay una fotografía del producto, si aparece el nombre de la organización.
Entonces se han definido una serie de estándares para darle un puntaje a cada una de las notas informativas, y eso de alguna manera permite darle un valor agregado o un mayor nivel de precisión al cliente u organización con respecto a lo que se ha logrado. Desde luego, siempre es importante que exista una vinculación entre los resultados presentados y los objetivos propuestos. He visto campañas de comunicación recientes que de repente hacen una estrategia en Facebook y le atribuyen un montón de objetivos, cosas que no necesariamente uno podría derivar. Es decir, tiene que haber una lógica en esa consecuencia entre lo que hicimos y lo que logramos. No se vale que yo diga que posté un video sobre un testimonial en Facebook y eso me permitió subir ventas, mejorar el engagement, lograr mayor nivel de fidelidad del usuario, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo que tener realmente un parámetro de medición que responda al objetivo y a la táctica de una manera muy coherente. De lo contrario, digamos que suena muy poco creíble, ¿verdad? De esto vamos a conversar un poquito más en la clase presencial. Para efectos de análisis de impacto, en realidad hay diferentes índices o indicadores que pueden de alguna manera combinarse para permitir generar resultados conclusivos con respecto al éxito de la campaña. Es decir, logramos que las personas cambiaran de hábito con respecto a algo o no. En este tema del COVID, la campaña del Ministerio de Salud, por ejemplo, con respecto a que la gente no salga de sus casas, se puede medir de una manera bastante, digamos, bastante intuitiva a partir de que vemos si hay gente o no en la calle. O sea, no hay que salir a hacer una encuesta para darnos cuenta de si ha habido o no un cambio de actitud. En otro tipo de casos, probablemente sí estemos sujetos a la aplicación de algún tipo de encuesta a nivel referencial o a nivel de muestra para darnos alguna idea más precisa de si la gente ha tenido cambios o no en sus hábitos y conductas. Algunos errores comunes en la medición es creer que volumen o cantidad es un sinónimo de resultados. No por tener muchas notas periodísticas, por ejemplo, implica que se lograra un efecto positivo con el mensaje. ¿Verdad? Nos ha pasado que a veces se logra desarrollar una campaña, tiene una excelente cobertura, pero la gente no decodificó adecuadamente el mensaje y no se cumplió el propósito. Entonces, este tipo de cosas hay que llevarlas de una manera bastante triangulada para ver entre difusión del mensaje y el cambio de actitudes cómo las cosas van desarrollándose. De igual manera, no es lo mismo medir que estimar, ¿verdad? En este sentido, si vamos a hablar con datos y estadísticas, hay que medir y para eso hay que aplicar instrumentos. En algunos casos el tema del conocimiento es importante, pero de nada me sirve a mí saber que el fumado es dañino si yo no dejo de fumar, por ejemplo. Entonces ahí es donde a veces nos tenemos que meter a un nivel de mayor profundidad para identificar qué nos está funcionando para que la gente realmente deje de fumar, por ejemplo. ¿Verdad? Hay un método que es el método de evaluación a nivel de sistema cerrado. Esto ya prácticamente no se usa porque realmente es muy a nivel de gestión y en realidad lo importante es que haya un esquema que nos permita incluso tomar en cuenta elementos del entorno para ver qué y cómo puede haber afectado una campaña determinada. Entonces, son cosas que nos pueden a nivel de elementos externos afectar positiva o negativamente, por ejemplo. Por aquí tienen algunos ejemplos de resultados en redes sociales de cómo se pueden presentar algunas gráficas a nivel de presencia de marca, por ejemplo, o de mensajes o de la campaña en las diferentes redes. Es claro que hoy no podemos ser unicanales, ¿verdad? Sino que hay que tener presencia en canales múltiples para lograr un impacto más integral. Si bien es cierto,
Facebook, por ejemplo, tiene un importante nivel de influencia, es necesario que exista una combinación de canales a nivel de redes sociales, pero además ocupamos apoyo de otros medios como los medios. Bueno, aquí tenemos una composición, por ejemplo, a nivel de, puede ser de likes, puede ser de seguidores, por cada una de las diferentes redes sociales, ¿verdad? Aquí vemos un poco en el tema de la industria también, cuál ha sido la segregación, ¿verdad? Por cada una de las redes. Esto eventualmente puede ser utilizado de nuevo de marca. El crecimiento en número de seguidores. Bueno, a veces las campañas persiguen incrementar seguidores. Sin embargo, los seguidores siguen siendo un elemento relativamente engañoso. Incluso hay gente que puede comprar seguidores y eso no necesariamente implica que tengamos un alcance fuerte a nivel de incidencia o influencia en estos grupos. Entonces, ya el número, la cantidad de seguidores ha dejado de ser un factor único. Aquí tenemos de igual manera un comparativo en el crecimiento en diferentes momentos de tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí algunas herramientas comúnmente utilizadas. Por ahí les voy a compartir después el estudio Red 506, más reciente que tengo, y van a poder ver algunos elementos interesantes a nivel de redes de comunicación. He querido complementar esto con alguna referencia de Ketsum. Como saben, es una de las agencias más reconocidas a nivel internacional. Y aquí ellos tienen, bueno, lo que llaman la planeación por objetivos, ¿verdad? Donde nosotros tendríamos esencialmente una tarea que está basada en objetivos que mediríamos precisa y haríamos una correlación entre los resultados y los recursos invertidos, ¿verdad? Aquí tenemos algunas preguntas generadoras que nos van a servir para orientar esencialmente la estrategia. ¿Verdad? Los elementos básicos de tener muy claros los recursos a utilizar. Estos elementos claros de entender. Generalmente es importante que tengamos un buen vínculo con el mix de mercadeo que incluye a la gente de relaciones públicas, la gente de publicidad, de mercadeo esencialmente. Por ahí un libro muy interesante de Thomas L. Harris sobre el marketing mix, que también se los voy a referir. Tenemos que tener claros, por supuesto, quiénes son nuestros públicos meta, quiénes le vamos a la construcción del mensaje, que es un elemento medular, porque puede tener muchas implicaciones en cómo lo digamos, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Bueno, aquí tenemos algunas características adicionales que van a obedecer a esta presentación. Ustedes pueden ir pausando el video para verlas con más detalle. Y los componentes del programa, esto lo voy a explicar también en la clase presencial, perdón, en la clase sincrónica. Aquí tenemos algunas referencias generales sobre la importancia de que los objetivos sean bien planteados. Aquí tenemos el caso de algunas empresas, por ejemplo, de la empresa esta de camiones Mack, perdón, no es Mark, es Mack, querían aumentar la concienciación y comprensión de los vehículos y la ingeniería que utilizaban. En el caso de Microsoft, crear una gran concienciación entre todos los públicos de una actualización en aquel momento ineludible. Y en general a esos objetivos de negocio tenemos que desarrollar o sobre eso debemos desarrollar los objetivos de comunicación. Aquí tenemos objetivos de negocio también. Estas, bueno, las campañas de Dove que han sido muy interesantes desde el punto de vista disruptivo
en cuanto a lo que regularmente eran las tendencias de las campañas que vinculaban las de una manera mucho más idealizada. Bueno, aquí son elementos puntuales. El público meta tenemos que tenerlo muy bien delimitado para lograr una campaña exitosa. Si nosotros vamos a brindar un mensaje que es para la población general, es más difícil llegar a un nivel de profundidad que si tenemos campañas mucho más específicas. En el caso de una campaña como la del COVID, claramente de ahí es una campaña general, ¿verdad? No podemos entrar en un nivel de segmentación, pero en los productos sí, porque claramente ya ahí sí tenemos gustos y preferencias mucho más específicos según. Bueno, dice Wilcox, aquí pueden ver esta definición de estrategia. Se describe en el cómo se va a alcanzar en teoría un objetivo ofreciendo líneas directivas y temáticas para el programa global. En general, una estrategia es la ruta general que nosotros vamos a seguir y las tácticas son los elementos puntuales, las acciones concretas que vamos a desarrollar. Una estrategia puede ser mantener informados a nuestros principales públicos metas sobre los avances tecnológicos de la empresa, digamos. No estamos diciendo cómo lo vamos a hacer. Las tácticas, si es a través de redes sociales, comunicación vía correo electrónico, por WhatsApp, etcétera, ya nos dicen de manera específica cómo vamos a lograr ese objetivo o ese propósito. Para las tácticas, aquí pueden ver la manera descriptiva es que son mucho más específicas, mucho más específica. Bueno, el cronograma no solo es importante para darnos una idea de la duración de una campaña o una estrategia, sino que también nos permite llevar un seguimiento muy pormenorizado de las acciones requeridas para lograr el objetivo. Cuando uno ya está en el proceso de implementación, el cronograma incluso puede llevarse a un nivel mucho más de detalle, porque de repente nosotros tenemos una conferencia de prensa a finales del próximo mes, pero antes de esa conferencia tiene que pasar una serie de cosas. Tenemos que tener el comunicado de prensa, tenemos que haber confeccionado los mensajes claves, tenemos que haber tenido unas 2 o 3 sesiones con los voceros y si algo de eso falla, la conferencia no debería llevarse a cabo hasta que eso esté completo. Entonces, ese cronograma específico nos ayuda a mantener un control mucho más riguroso de los elementos que tienen que completarse para llegar a la actividad final, que en este caso es la conferencia de prensa. Desde luego en el presupuesto vamos a tener todos los insumos y honorarios internos y externos que se deriven de este proceso, en caso de por ejemplo, y en la parte de evaluación, antes que nosotros implementemos la campaña o dice, en el proceso de diseño, uno tiene que tener claro cómo va a evaluar. Porque, por ejemplo, si yo voy a evaluar la campaña con base en las reacciones de la audiencia, yo voy a tener un evento, no es el caso en esta coyuntura, por supuesto, pero voy a tener un evento masivo y me interesa captar reacciones de la audiencia, probablemente yo necesite tomar fotografías en momentos determinados o video que me permitan al cierre de la actividad o días posteriores hacer esa relación entre reacciones y mensajes, por ejemplo. Pero si yo no lo tenía claro y no tomé el video ni tomé las fotografías porque no sabía cómo iba a evaluar, cuando termine el evento ya yo no puedo recrear el escenario, ¿verdad? Entonces, por esto es que es indispensable que yo tenga claro los mecanismos de evaluación que voy a utilizar desde el punto. Bueno, a veces es importante tratar de identificar posibles amenazas u obstáculos, ¿verdad? A veces hay actividades que se planean al aire libre y, por ejemplo, en un país tropical donde tenemos además circunstancias casi que impredecibles a nivel climático, valdría la pena siempre tener previsto qué pasa si llueve, cómo vamos a resolver el tema si se. Eh, bueno, aquí es un poco para gestionar conflictos. Esta matriz nos permite identificar qué tan importante o poco importante puede ser una circunstancia determinada
y qué tan probable o poco probable es que ocurra. Y desde luego, con base en esto, pues vamos a tener nuestras áreas prioritarias de atención y áreas donde el seguimiento o la preparación no necesariamente nos va a requerir de tanto. Bueno, hay algunas cosas que de nuevo tenemos que tener ahí presentes a nivel de posibles impactos negativos que puedan surgir de la implementación de una campaña, ¿verdad? Y de cómo podríamos atenderlos. Por ejemplo, en este caso de imprevistos, de repente estamos haciendo una campaña donde estamos repartiendo material y la gente nos pueda cuestionar el tema del impacto ambiental que eso pueda tener, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sería bueno anticipándonos a esto que el material fuera hecho con productos reciclados o reutilizados o tener muchas de las referencias a través del sitio web donde la gente pueda accesar y eso nos evite incurrir en impresiones, etc. En fin, son algunas de las cosas que uno podría tratar de prever a nivel de impactos negativos esencialmente.